Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de vivir un día más, un momento especial todos los días en este camino que se llama Evangelio, en este camino que se llama Jesucristo, en este camino que se llama, hermano, la preciosa magnificencia, hermano, de tener el privilegio de seguir a Cristo, de amar a Cristo, de realmente buscar a Cristo, que es algo que nuestra vida debe estar siempre, queridos hermanos, relacionada con su presencia. Vivimos tiempos tan especiales, vivimos tiempos, queridos hermanos, donde más que nunca tenemos que entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Hermano, la importancia de unirnos a Cristo cada día más. La importancia, queridos hermanos, que de tener siempre nuestra relación cercana a Él, para entender que entre más nos acercamos a Él, más entendemos la salvación. Por eso, hermano, es importante entender que nuestra vida siempre tiene que estar, siempre, hermano, tener una relación profunda con nuestro Padre Celestial. Para que nuestra vida, hermano, tenga sentido, hermano, en nuestra comunión, en nuestra relación, hermano, de tal manera, queridos hermanos, que nuestra vida en el camino de Dios, en los propósitos de Dios, siempre vivamos, queridos hermanos, una vida llena con propósitos, una vida siempre llena, queridos hermanos, una vida que realmente nos santifique, nos consagre realmente a nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso vivimos tiempos, queridos hermanos, tiempos muy interesantes, aún viendo, queridos hermanos, el tiempo en que estamos, aún viendo, hermano, viendo ¿cómo se llama, hermano? La dimensión a nivel global de todas las cosas que están pasando. Nosotros tenemos que aprender a vivir, hermano, en una etapa donde la maldad, donde el pecado, donde aleja cada día más al creyente de su Creador, de su Padre Celestial. Es interesante, queridos hermanos, entender que nuestra vida siempre tenemos que vivirla de acuerdo a los propósitos de nuestro Dios. Tenemos que vivirla de acuerdo a la voluntad divina. Tenemos que vivir como Dios manda. Quizás estemos luchando. Quizás estemos viviendo tiempos fuertes, porque entre más nosotros tengamos compromisos con Dios, hermano, nuestra vida va a luchar contra todo aquello que se opone, pero es necesario meterse. Por eso nuestro Padre Celestial relaciona la importancia de la salvación por medio de nuestras vidas, con esa relación profunda con nuestro Padre Celestial. La salvación es mucho más que creer en Él. La salvación es mucho más de haber creído en Él, de asistir a una iglesia. Es mucho más. Realmente la salvación, queridos hermanos, es como un matrimonio.
Así es la salvación. Fuimos rescatados, queridos hermanos, dice que la vana manera de vivir heredada por vuestros padres. Dice Pedro, no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de su Hijo Jesús. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo fuimos salvos, fuimos rescatados, fuimos llamados. Pero nosotros tenemos que vivir una vida, queridos hermanos, siempre una vida de gratitud. Y para eso tenemos que comportarnos como una iglesia. Una iglesia, queridos hermanos, que sabe honrar el nombre de nuestro Señor. Estamos viviendo tiempos de grandes desafíos para la fe, desafíos para la iglesia de Cristo. Recalcamos, queridos hermanos, que la iglesia de Cristo no es el catolicismo, ni tampoco la iglesia católica es la más antigua, la más vieja de todas. No, ya existían religiones, ya existían cultos paganos, ya existían la idolatría, la adoración de los santos, de tener mesas de santos, de tener mesas de muertos en sus casas. Se llaman terafines. Eran ídolos caseros en el cual los adoraban. Se llaman terafines. Pero la iglesia de Cristo, hermanos, es aquellos que decidieron vivir para servir a Cristo. La iglesia de Cristo es aquellos que han decidido realmente, hermano, entregar su vida y tener a Jesús como Rey. No solamente como Salvador, sino como Rey. Por eso el Señor está llamando a su remanente, a un pueblo, hermano. Por eso hoy la iglesia la dividimos en dos partes. Hay una iglesia niñas, iglesia de creyentes inmaduros. Hay una iglesia de poca fe, una iglesia incapaz de pelear por sus convicciones, de pelear por lo que Dios le puso en sus manos. Pero hay una iglesia llamada madura. Las maduros, aquellos que saben discernir, aquellos que saben luchar, aquellos que se ponen a todo lo que, hermano, lo que estorba, para que poder vivir una vida de acuerdo a la forma y voluntad del Dios divino. Pero esto dice que por la práctica tienen el uso ejercitados entre el bien y el mal. Saben diferenciar cuando luchan, cuando no están luchando. La salvación, queridos hermanos, es mucho más que creer y cantar y a danzar. Eso no limpia. Los cantos, los danzos, el servir a Dios, ayunar, diezmar, leer la Biblia, orar, ciertamente nos ayuda en nuestra vida. Cuando hay un pleno conocimiento de por qué lo hacemos. Pero el cantar y danzar, brincar, tocar, hacer maravillas, no limpia al hombre. No le hace ver la importancia de ver como una iglesia. Una iglesia, creemos que la iglesia es que donde todos nos reunimos. No, una iglesia es aquella donde nos reunimos para un propósito, para alabar a Dios. La alabanza limpia a Dios, nos limpia el corazón. Nos reunimos para limpiarnos, porque sin limpieza no hay una vida de adoración, no hay una vida de alabanza, ni una vida de entrega. Nosotros tenemos que vivir limpiando nuestra vida para poder nosotros adorar a nuestro Padre Celestial. Por eso es que venimos de adorar a Dios, cantamos, danzamos, estuvo precioso el culto, pero no hubo limpieza. No hubo una antesala primeramente de vivir una vida que realmente nos proyecte hacia Dios, hermano. La salvación siempre tiene que ver con limpieza. La salvación tiene que ver con una vida entregada. ¿Saben que la salvación, hermano, tiene que ver con un compromiso de tener
lo voy a decir con estas palabras. La salvación, hermano, son aquellos los invitados a las bodas del Cordero. Pero como la figura de Esther, muchas eran las iglesias, hermanos, muchos son las doncellas, pero a figura de Esther, que se dejó limpiar, se dejó bañar, se dejó perfumar, se dejó que le pusieran atavíos por el eunuco. El eunuco representa al Espíritu Santo. Lo que representa, queridos hermanos, que Esther es la figura de un creyente que desde temprano se deja preparar por el Espíritu Santo para presentarlo delante del Rey. Esther es figura de un cristiano, de alguien que ahora su propósito no es ser salvo, sino su propósito es llegar delante de nuestro Rey Jesucristo. Su propósito es levantarse todas las mañanas y honrarlo. Su propósito es tener un compromiso ahora más serio con Él. La salvación, queridos hermanos, tiene que ver con aquellas doncellas, aquellos cristianos que participan para agradar al Rey, que participan para convertirse en la novia, en la esposa del Cordero. Por eso nosotros participamos. Por eso dice que tiene como propósito. Dice, hermano, que es la salvación tiene que tener como propósito, hermano, no solamente en haber hecho salvo, sino que realmente, hermano, la salvación tiene que tener como propósito una vida santa. Una vida santa. Una vida, queridos hermanos, que realmente nos comprometa con el Señor. Por eso dice en el libro de Romanos 6, versículo 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados de pecado y haber hecho siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjese que dice, haber sido libertados del pecado. Ahora tenemos como propósito, y ahí nos hizo salvo. Ahora tenemos como propósito, que dice, hermanos, una vida santa. Porque la vida santa nos hace, queridos hermanos, honrar al Rey. Nos hace vivir una vida comprometida. Por eso la vida de Esther con las doncellas representa que muchos quieren ser cristianos, pero no todos quieren ser parte de la novia del Cordero. No todos quieren ser parte de la esposa del Cordero. No todos toman al Espíritu Santo por las mañanas y todos los días y le dicen, Espíritu Santo, quiero limpiar mi vida, quiero consagrar mi vida. Viene el bendito Espíritu Santo de Dios a trabajar nuestra vida, a cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Por eso en veces yo no estoy de acuerdo, hermano. De verdad le digo, en veces quizá dirán la gente, es que tú eres muy tu carácter, hermano, pero vivimos una realidad. ¿Cuál es la realidad? En la que el Padre, nuestro Señor, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo siempre muestra en la vida del creyente, que todos vamos a dar cuentas. A todo mundo la gente le dice, por eso un falso profeta le endulza los oídos a la gente. ¿Cómo le endulza los oídos a la gente? Les habla exteriormente, tú eres un hijo de Dios, tú eres un pueblo santo, cuando en la realidad, en el corazón de las personas no son así. Y pudiéramos justificar diciendo, pues es que Dios conoce los corazones. A mí Dios no me mandó a juzgar, sino a hablar lo bueno. Sí, pero ¿cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo bueno? Un mensaje
que no lleve... El mensaje tiene que tener dos características: vida o muerte. Tiene que tener dos características: salvación o condenación. Tiene que, si es vida eterna, infierno, o es Cristo o es el diablo, o es bendición o es maldición. Si la predicación solamente, el mensaje solamente se inclina a oír la parte buena, porque la parte buena es lo externo, pero no quieren oír la parte externa, que es la que realmente nuestra vida, hermano, tenemos que limpiarla. Tenemos un problema. Usted ve en el libro de Apocalipsis, cuando el Espíritu de Dios, hermano, cuando el Señor manda al Espíritu a las iglesias, hermanos, que les hable a las iglesias. ¿Y qué es lo que ellos empezaron a decir? Las iglesias, el creyente, el corazón de ese creyente, empezaron a justificarse por medio de lo bueno. Uno decía, y el Señor se manifiesta y le dice, le dice a la primera iglesia, a la palabra de Éfeso, la Éfeso significa falta de amor, significa odio. Pero vean que se le presenta al Señor o el Espíritu de Dios y empieza, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentiroso. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y se oye un trabajo, una entrega. Tú dices, este creyente vive profundamente, vive debatiendo, vive luchando, vive sacando a la luz lo que está mal. Pero el Señor en el Espíritu le dijo, pero yo tengo algo en contra tuya, que has dejado tu primer amor. Parecía que todo estaba bien exteriormente, pero por dentro estaba mal. Cuando usted ve a la iglesia de Esmirna, Esmirna significa fiel. Ve lo que le dice a la iglesia fiel. Dice Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación. Acá no dice tu trabajo. Aquí no dice tu trabajo. Mira lo que tú, cómo estudias, cómo le sirves, cómo has trabajado arduamente por amor a mí, no has desmayado, estás trabaje. Pero tengo algo en contra tuya. Pero aquí le digo a la de Esmirna, Esmirna significa fiel, significa ungido. Le dice, pero ahora yo veo, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno. Mira, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No le a esta iglesia fiel, a esta iglesia entregada. Por eso la palabra fiel. Qué importante es ser fiel. Qué importante es ser un creyente fiel. Porque es creyentes verdaderos. Jesús está buscando creyentes fieles. No que vivan una vida externa, que parezca bonito, pero en su corazón no hay un propósito de limpiarse cada mañana, como lo hacía la Esther. Esther quería ser la esposa del Cordero. Esther quería ser la esposa del rey, pero tenía un requisito: limpiar su corazón. Tenía como requisito apartarse de lo malo en su corazón. Las otras doncellas querían arreglarse externamente, pero Esther quería arreglar su corazón, para que no haya ese reclamo de que tengo algo en contra tuya. Así que arrepiéntete. A la iglesia de Pérgamo, Pérgamo significa orgulloso, carnales. Yo conozco tus obras, de dónde mora, de dónde está el trono de Satanás que recibes, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aunque bien, hermano, lo decía de boca,
no has regado, yo soy cristiano, Dios está conmigo, y empieza a decir cosas, pero tengo algo contra ti, que te retienes a la doctrina de Balaam, que enseñas a Balaam a poner tropiezos, a comer a los sacrificados a los ídolos. Tiene la doctrina de los nicolaitas, pero arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Las cosas buenas que hacía no quitó el que Dios le dijera, como le dijo a la iglesia de hermano de esta iglesia de Esmirna: tú tranquilo, porque yo veo tu tribulación, yo veo que te persigue, yo veo tu persecución, yo veo que están en contra tuya porque estás manteniéndose fiel en la palabra. Todo el mundo se levantó contra ti, pero no temas, yo voy a estar contigo. Miren la palabra de confianza que el Señor le ministra a aquellos que están con Él, a aquellos que están llevando la verdad, a aquellos que están realmente poniendo por obra su palabra. Le digo: no temas, yo voy a estar contigo. Pero a los demás les decía: arrepiéntete. Esta iglesia, este creyente estaba pasando tribulación por causa de la palabra. Estaba siendo perseguido, estaba siendo odiado, estaba siendo menospreciado. Querían meterlo a la cárcel. Aunque los otros hacían cosas buenas, tenían orgullos, eran faltos de amor. A la iglesia de Tiatira. Tiatira significa libertinaje. Le dijo: yo conozco tus obras y amor y tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo cosas contra ti, que toleras a esa mujer, a la Jezabel, que metes idolatría, que metes, hermano, llevas una vida de dominio hacia los demás. No, hermano, podemos decir mil cosas, pero lo que estoy tratando de ilustrar, queridos hermanos, que nuestra vida exterior no es la esposa del Cordero. Nuestra vida exterior, queridos hermanos, es realmente, nunca va a hacer que las manchas, que el pecado, la desobediencia desaparezca. Porque todos los días como iglesia nosotros tenemos que presentarnos delante de Él como la iglesia de Cristo. Todos los días nosotros tenemos que presentarnos como la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Una iglesia sin arrugas, sin manchas. Una iglesia, queridos hermanos, fiel. Fiel a Jesucristo. Fiel al esposo. Por eso, si nosotros anhelamos irnos con Cristo en el arrebatamiento y participar de su boda, tenemos que ser fiel desde ahora. Y lo que quiero decir, hermanos, es que tienes que presentarte como iglesia, como la verdadera iglesia de Cristo. Decir: yo soy la iglesia de Cristo, no porque soy cristiano, sino porque le soy fiel a mi Señor. Porque limpio mi corazón todos los días como la reina Esther, que me levanto todos los días a agradar al Rey. Cuando usted ve la iglesia de Tiatira era el libertinaje. Hay cristianos, hermanos, que tienen: yo conozco tus obras de amor, fe y servicio. Miren que la fe no lo salvó. Miren que la fe, la paciencia y el servicio, Dios tenía algo en contra de él. Por eso aquí yo digo aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que en ella no adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Oh, hermano, cuando usted ve a la iglesia de Sardis, la palabra Sardis significa acusador, pecadora. Aparentemente la iglesia de Sardis, o el corazón de mucho creyente, dice: yo conozco tus obras, que tienes por nombre que vives y estás muerto. Mira aquí al acusador, el que anda señalando, que anda juzgando. La gente parece estar muy entregada a Dios, pero es juzgadora, es acusadora, es señaladora. Le digo: mira, sé vigilante y afirma las cosas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y guárdalo, arrepiéntete si no velas, porque vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti.
el señalamiento del arrepentimiento. Se levantaban todos los días, eran acusadores, eran orgullosos, eran libertinos, eran falta de amor, vivían así su vida. Esa no es la iglesia de Cristo, esa no es la esposa del Cordero. Ese no es el cristiano, iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que ser fiel, que todo lo que haga por fuera es porque es una señal de lo que tiene dentro. Y todo lo que tiene adentro es una señal por fuera. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No por sus frutos de lo que hace, porque estos estaban haciendo algo exterior, pero no se veía el fruto. Porque por eso dice que, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, teniendo como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenían como meta la vida eterna, tenían como propósito la vida eterna. Si usted ve la iglesia de Filadelfia, la palabra Filadelfia significa amar. Amar. Un creyente que ama a Dios. La palabra Filadelfia significa sabio. Un sabio, un creyente que sabe ver venir el mal y se aparta. No se aparta de las personas, sino se aparta del mal. Dice que la Odisea dice, yo conozco tus obras, aquí tienes puesto delante de ti una puerta abierta, al cual nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Vean la fidelidad. Has guardado mi palabra, has sido obediente. Has guardado, no has negado mi nombre. ¿Qué estás diciendo? Yo soy la iglesia de Cristo. No has negado, yo soy de Cristo. Pero no de una manera literal, sino de una manera de obediencia. Aquí hay dos tipos de iglesias: a la fiel y a la amada, a la fiel y al que ama. Por eso el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una iglesia que se esforzó a amar al prójimo, una iglesia que se esforzó a amar a Dios, a nuestro Señor. Y por eso también dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, para probar su corazón, si realmente lo amaban o no. Si Dios probara nuestro corazón, si amamos realmente, a mucha gente los encontré llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de venganza, llenos, queridos hermanos, de mentira, de injuria, de celos, de pleitos. A mucha gente los encontrarían con muchas discordia, con muchos deseos de venganza, con muchos distanciamientos, con mucho desánimo. Pero hay una iglesia que ama. Lo encontraba siempre con ese ánimo. Por eso, hermano, sonría. Cristo le ama. Sonría entre las adversidades, porque tiene el respaldo divino. Nunca ande con su cara triste, nunca ande con su cara derrotada, no ande con su cara, queridos hermanos, manifestando una derrota. El hombre que obedece a Dios, el hombre que ama a Dios, y no solamente le hace una promesa, dice que a los que han guardado sus palabras y retienen todo lo que le dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Tienen un lugar en el Señor, tienen un lugar entre la verdad, tienen un lugar privilegiado en Cristo. A los que aman al Señor tienen un papel importante que desempeñan en la columna. Son columnas de la iglesia, sostienen la verdad, son los que defienden la verdad. A ellos no les digo arrepiéntete, ni a los fieles ni a los que aman les dijo el Señor arrepiéntete. Encontró que sus obras eran la persecución, encontró que sus obras eran la obediencia, aunque se sentían muchas veces sin fuerzas, aunque a veces se sentían muchas veces perseguidos, muchas veces que querían soltar la toalla. El Señor le decía: no temas, yo estoy contigo. No temas, le decía, yo te voy a guardar, yo te voy a ayudar. Vean la respuesta de nuestro Señor. ¿Qué quieres que encuentres hoy en tu vida? ¿La palabra arrepiéntete porque tengo esto en contra tuya? ¿O una palabra de aliento donde el Señor te diga: yo te voy a guardar,
yo te voy a proteger, siempre y cuando te encuentre en persecución, siempre y cuando te mantengas guardando su palabra, obedeciendo su palabra. Porque tenían como meta serle fiel a Él, amarlo a Él. Esa es la salvación. La salvación es fiel. Presentarnos todos los días, decirle Espíritu Santo, limpia mi corazón. Cuando usted ve la iglesia de la Odisea, la iglesia de la Odisea significa los tibios, los dudosos. Por eso la Escritura dice que todo aquel que duda es pecado. ¿Qué llegó a decir la iglesia de la Odisea? El cristiano que es como la Odisea, los que dudan, los tibios. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras tibio o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres un desventurado, miserable, ciego, pobre, ciego, desnudo. A este también le dijo, arrepiéntete. No tengo necesidad de nada. Tenían a Jesús como un ídolo. Esa es la iglesia de la prosperidad. Esa es la iglesia que hace sentir al creyente que no tiene necesidad en su alma. Por eso que crees que aquel rico le dijo a su alma, alma, mira, tienes todo. Mira, extiende tu granero. Mira, le dijo a su alma mía, le dijo, mira, tienes todo, gózate, disfruta la vida. Mira, alma mía, le digo, muchos bienes tienes. Muchos bienes tienes. Vives bien, tienes todo. Eres rico. Y no está hablando de rico, cuando se habla de rico, lo que está diciendo es que tienes todo, nada te hace falta. No tienes necesidad. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te entristeces? Le diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come y bebe, regocíjate. Vive la vida, disfruta la vida. Diviértete. La versión Fernández dice, ahora tienes riquezas acumuladas para muchos años, ya puedes descansar, comer, beber, diviértete. Otra versión dice, pásala bien. Otra versión dice, goza de la vida. Disfruta la vida. Banquetea. ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo de Sodoma y Gomorra? Los días de Noé, comían y bebían, se la besaban, pasaban divirtiendo, se la pasaban gozando de esta vida, se la pasaban, hermano, disfrutando de la vida. ¿Qué más pueden? Viven felices, regocíjate, descansa, come, duerme, disfruta la vida, sal a pasear, dedícate a disfrutarla. Para eso trabajas. Pero el Señor parecía que llevaba una vida bien. Le dijo, arrepiéntete. Le dijo, arrepiéntete. ¿Qué tiene de malo ganar dinero? ¿Qué tiene de malo disfrutar la vida? ¿Qué tiene de malo salir? No tiene nada de malo. Pero esa actitud habían hecho, hermano, había provocado que dejaran de disfrutar, dejaran de limpiar su corazón, dejaran de preocuparse por su alma. Mucha gente no va a morir. Dios no está en contra del dinero. Dios no está en contra que la gente disfrute. Dios está en contra que se olviden de Él, se olviden de su salvación, que dejen de tener el fruto de la santificación después de haber sido libertados del pecado. Después de haber recibido a Cristo, tenían que tener como meta la santificación y la vida eterna.
Pero ellos, todas estas cosas, se volvieron orgullosos, dejaron de amar a Dios, se volvieron infieles, se entraron en una vida de libertinaje, se acomodaron su vida. La salvación no es así. Dejar de manifestar que eran la iglesia de Cristo. Esther tenía como propósito ser la esposa del Cordero, ser la esposa del Rey. Entonces, por eso vemos que la importancia de la santificación. ¿Por qué la importancia de la santificación? Porque es lo que dice en el libro de Efesios 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es su Salvador. Él es su Salvador. Usted ve que intervino a salvar a la iglesia, hermano, a la iglesia fiel, a la iglesia Laodicea, la iglesia. Él intervino en su tribulación, en su obediencia, en las pruebas que venía. Él intervino. Él interviene por aquellos que sufren por Él, que pasan situaciones por Él. Interviene de una manera poderosa. Por eso hay predicadores, hermanos, apóstoles, que todo tiene que ver con: no te preocupes, vamos a orar a Dios, porque no te va a dejar sin un plato de comida. Eso es muy, muy, muy barato, hermano. Porque puede ser que ese corazón sea orgulloso, tiene una falta de amor, esté en pecado, esté de acusón, de juzgador de la vida de los demás, esté en una vida de libertinaje. Hay una vida que siente que no necesita a Dios, que no necesita dirección de Dios. Pero qué hermoso recibir una palabra: no te preocupes, hijo, te están siguiendo por causa de la palabra, te están siguiendo por causa de la obediencia, te están acusando, diciendo cosas porque te mantienes fiel. No te preocupes, yo voy a intervenir. Qué precioso, es la parte medular del evangelio. Empiezan a acostar. Por eso yo estoy en contra de los predicadores, hermano, de que es que cuando yo era chico, cuando se me rompía mi pantalón, cuando yo caminaba descalzo. Eso no es un testimonio. Realmente el testimonio es lo que uno padece por serle fiel, por hermano, por la obediencia, por defender y mantenerse en la verdad. Por eso dice aquí: ustedes, mujeres, estén para ser su Salvador, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero acá dice que para presentársela a sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo la reina Esther? ¿Qué hizo Esther? Se presentó como, hermano, con la seguridad que ella era la escogida, ella era la esposa del rey, iba a ser la esposa del rey. Se presentó con esa seguridad, porque tenía como fruto la santificación, tenía como fruto la limpieza de su corazón. Ella daba por hecho y se presentó como la iglesia, se presentó como la esposa. Por eso cuando el rey Asuero la vio, se enamoró de ella. ¿De quién se enamora Cristo? ¿De quién tiene una conexión profunda? De aquellos que se limpian su corazón, aquellos que desde antes ya reconocen a Jesucristo como su esposo, como su rey, como su Salvador. Por eso la importancia de presentarnos nosotros como la iglesia de Cristo. Una iglesia sin arruga, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, semejante. Una iglesia como iglesia de Cristo en lo espiritual. Pero vean que, hermano, que está aquí relacionada
La iglesia de Cristo debe estar relacionada, hermano, como en un matrimonio. Lo cual, queridos hermanos, desde ahora tenemos que comportarnos con Cristo como un matrimonio. Por eso la iglesia dice, hermano, que esta iglesia debe de vivir fuera de la idolatría, fuera de la fornicación espiritual, fuera del adulterio espiritual, porque ¿qué es la palabra fiel? ¿Qué es lo contrario a la palabra fiel? Lo contrario a fiel significa infiel, y la palabra infiel es un adúltero espiritualmente. Un adúltero es aquel que no reconoce. Ahorita lo vamos a ver, hermano, porque una iglesia no puede tener diferentes maridos. No puede. Los samaritanos eran gente idólatra. Gente que no limpiaba su vida. Esas samaritanas les gustaba tener muchos maridos. Por eso en el libro de Juan 4, versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Vean esto, hermano. Le dice, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. La versión Kadosh dice, has tenido 5 esposos en el pasado y no estás casada con el hombre con quien vives ahora. Has hablado verdad. Adón puede ver, dice que eres un profeta, la mujer le dijo. Nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que en el lugar donde hay que adorar a Yeshua. Yahshua dijo, mujer, créeme, el tiempo se ha acercado cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que están adorando, vosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero el momento se acerca en verdad, ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Ruaja, y verdaderamente, porque esta es la clase de gente que el Padre quiere que le adoren. Porque esta es la clase de gente que Dios quiere que le adoren. ¿Cuáles? ¿Cuáles son el tipo de gente que quieren que lo adoren? Los que entienden, queridos hermanos, que los que tienen que andar en el Espíritu limpiando su corazón. No pueden ser orgullosos, no pueden ser libertinos, no pueden ser gente amadores de sí mismo. Pero ¿qué tiene que ver? Por si como tiene como fruto la salvación, tiene como fruto la santificación. Le dijo, 5 maridos has tenido. Y le dijo, no estás casadas con el hombre con quien vives ahora. Tú no eres una mujer casada. Pero vemos lo que dice mi Señor Jesús en la importancia del matrimonio. La importancia de la santidad en el matrimonio para ser un verdadero adorador de Cristo. Por eso está mucha gente equivocada. Muchos pastores están equivocados al decir que una persona que no está casada, una persona que vive en unión libre, está pecando. Jesús no le dijo que era una mujer pecadora. Jesús le dijo que no podía adorar. No podía adorar. Porque ella no tenía marido. O sea, dice que, pero aquí la versión dice no has tenido. Dice que ella tuvo 5 esposas, 5 maridos. Pero ella nunca tuvo esposo. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un esposo y un marido? ¿Acaso no es igual el mismo término?
En el lenguaje popular puede ser igual. Si usted se mete a investigar un poquito en internet, se va a encontrar la diferencia en el lenguaje, lo que es un esposo y lo que es un marido. Porque la palabra aquí, la palabra, hermano, la palabra diferencia del esposo y marido es diferente. Marido se refiere a un hombre que está casado solamente. Que está casado solamente, pero no tiene obligación con la esposa. Marido se refiere a alguien que solamente vive con ella. Marido se refiere a alguien, hermano, a alguien que ella está casado con él o él está casado con ella, pero ni él atiende a la esposa, ni la esposa lo atiende a él. Simplemente están casados, simplemente tienen un compromiso. Pero la palabra esposo son aquellos que enfatizan un contrato legal, social, que prometen un cumplimiento de sus deberes. Marido significa gente que está casada, que no tiene ningún deber con el uno con el otro. ¿Cuántos cristianos hay que tienen maridos? No pueden adorar a Cristo porque solamente tienen maridos. Maridos solamente no tienen esposo, tienen maridos que no tienen compromiso. Pues se meten en el catolicismo, se meten con los testigos, se meten con los mormones, se meten en todas las religiones va. Pero no quiere tener un esposo. Quiere tener maridos. Quiere meterse con cualquiera. Donde no tengan ninguna relación de deber personal. Solamente, mucha gente solamente se unen por el ámbito sexual, no por amor. Simplemente por tener una relación, pero no para llevar una vida. ¿Saben para qué nosotros somos salvos? Para llevar una vida al lado de nuestro amado Salvador, del lado de nuestro Rey Jesucristo. Hay cristianos que no quieren tener obligaciones y responsabilidades, solamente quieren tener un marido. Por eso el Señor le dijo: 5 maridos has tenido, pero ninguno de ellos es tu marido. Tú lo que no tienes es esposo, le dijo. Tú no tienes un esposo. Le digo, tú no estás casado, tú no estás casada con el hombre con quien vives ahora. 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. Este no es tu marido. Porque ese marido, el verdadero esposo, lleva a la esposa a la consagración. Tiene deberes con ella. La importancia, vive preocupado por ella. Aquí literalmente, ¿cuántos esposos no tienen una preocupación por su esposa? ¿Cuántos esposos solamente los une un papel? Pero solamente te mantengo y haz algo, pero yo no tengo ningún compromiso contigo. No tienen compromiso en lo espiritual. Vemos lo que dice mi Señor Jesús, la importancia de la santidad en un verdadero adoración. Por eso el esposo debe ser un adorador. Que sepa, adora a Cristo, hermano, teniendo un compromiso, llevando una vida santa, manteniendo a la esposa sin arrugas, sin manchas. Por eso el pecado, cuando un cristiano, un hombre o una mujer está en pecado, no se vaya a ofender. Rápidamente se les empieza a arrugar la cara, empiezan a envejecer muy rápido, porque el pecado envejece, el pecado deforma el rostro, el pecado le cambia la cara a las personas. Por eso debe de sonreír. Según la ciencia dice que la gente que sonríe
se le van las arrugas. Dice que hermano, que el corazón alegre hermosea el rostro, lo hace brillar. Jesús quiere mantener a su iglesia en gozo, en calma, en paz, porque Él interviene. Qué hermoso ver al esposo interviniendo en todas las necesidades. Pero acá vemos que hay esposos que no tienen responsabilidad con su esposa. Usted tiene un marido, no tiene un esposo. Un esposo que no se preocupa por lo espiritual. Tiene un mandón, tiene un capataz, pero no tiene ninguna preocupación. Muchos esposos descuidan a sus esposas en lo íntimo. Muchos esposos no les importa las necesidades de la esposa. Allá la esposa viendo hermano, que pidiéndole un peso a él, cuando él tiene toda la obligación de darle todo lo que necesita. Muchos cristianos así viven tapando su vida. En el cristianismo cantan, adoran, y cuando usted ve en el libro de Malaquías dice que Dios no voltea a un esposo, hermano, cuando le es infiel a la esposa, no solo en lo sexual, sino cuando, queridos hermanos, Él no provee para que la esposa se vea bonita, sin arrugas, sin manchas. No le des problemas. Malaquías 2 dice: y otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llantos y de clamor, así que no miraré más vosotros vuestras ofrendas para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado contra ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en la abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues de vuestro espíritu, no sea desleal para con la mujer de vuestra juventud. Le prometió dicha, ahora le da desdicha. Le prometió belleza, ahora no tiene ni para la pintura, no tiene para ropa, no tiene para eso. Te tiene que poner a la mujer a trabajar porque es incapaz de proveerle todo. Es un esposo infiel. Es un esposo fiel. Maridos que no mantienen su matrimonio en una forma de adorar a Dios. Son cristianos. Por eso la Escritura dice que sea honroso el matrimonio sin lecho, sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros Dios los juzgará. Gente infiel, que son incapaces de proveer lo que la esposa necesita, la casa necesita, lo espiritual. Nuestra vida espiritual es semejante a la literal. Le digo, tú tienes un marido, nada más estás casada por compromiso. Pero así hay hombres y mujeres que nada más recibieron a Cristo por compromiso, pero no tienen el compromiso de la santificación, no tienen el compromiso de unirse a Él, no tienen un esposo, porque el esposo es aquel que da la vida por ella para que sea santa, se sujeta a Él. Es un honor que la mujer la mujer debe de tener como honor a su esposo, honrarlo. Pero hay hombres que no cumplen con su deber conyugal. Tampoco cumplen como esposo. No hacen nada, no trabajan, no hacen nada. En casa no mueven un dedo. Lo quieren que lo haga la mujer. Por eso el Señor le dijo: ese no es tu esposo, tú tienes marido. No tienes esposo. Llegará el día en este tiempo donde se darán cuenta de tener la importancia de tener a Jesús como esposo, no como marido. Porque hay cristianos que tienen a Jesús como marido. Nada más dame, pero yo no tengo ninguna obligación contigo. Pero la que es esposa y tiene a Jesús como esposo, se comporta desde ahora, le sirve a Cristo como si fuera su esposo. Por eso la Escritura dice que la mujer que quiera servir a su esposo tiene que servir a Cristo como si fuera su esposo.
Por eso hay mujeres que no saben honrar a Cristo. Hay hombres que no saben honrar a Cristo porque no se comportan como una esposa. Y por eso el Señor dijo, llegará la hora donde se darán cuenta la importancia de comportarse como una esposa, como un esposo. Llegará el día. Y este tipo de gente lo que ando buscando, aquellos que tienen como fruto la santidad, aquellos que miran la salvación como una forma de convertirse a Cristo por medio, hermano, de la santificación, por medio de convertirse en un esposo. 5 maridos has tenido muchas religiones, has tenido muchos esposos. Dijo, ninguno de ellos ha sido esposo. Han sido tu marido. Nada más los usas para que te den. Nada más los usas para que te den de comer, para tener cosas. Pero tú no le sirves como esposa. Tú no le sirves como esposo. Los que tienen maridos de ídolos, de imágenes, de religiones terrenales, son aquellos cristianos que no tienen compromiso de ninguna clase con Cristo. Tenemos que servirle a Cristo como si estuviéramos casados. El esposo debe de servirle a la mujer como si estuviera casado. Sus deberes. La mujer debe de servir a su esposo como sirviera a Cristo. O nada más están casados por compromiso, sin ningún tipo de adoración. Pero los que tienen a Jesús como esposo, así como Jesús dio la vida por ellas, para que se salven y se consagren, así la mujer, así el hombre, deben de darlo por él. ¿Cómo tienes a Jesús? ¿Como marido o como esposo? Yo nada más lo tengo porque me da de comer, me sana, me ayuda. Pero yo no quiero nada con él. Me molesta ya la iglesia, me molesta servir. Yo no quiero servirle. Ya no, mejor por eso tiro mi privilegio. Pues atiéndete tú. ¿Cuántas mujeres le dicen al esposo, atiéndete tú? Lo mismo le dicen a Cristo. Yo ya no quiero servirte, Cristo. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero estar contigo. Quiero otro amor. Yo quiero otro amor. Quiero otra religión. Quiero otro hombre, quiero otra mujer. Ya no quiero estar contigo. Todo lo que usted le haga a la iglesia, todo lo que usted le haga a Cristo. De esa manera veremos si es una esposa real o es una samaritana. Una samaritana que le gusta tener muchos esposos. Una samaritana que no le gusta servir a su esposo. Una samaritana que no le gusta serle fiel a él. Por eso le digo, ese no es tu esposo. Tienes muchos maridos, pero ese no es tu esposo, porque no estás casado con él. Le digo, tú no estás casado, por eso la palabra esposo significa el que tiene un contrato legal. Te digo, tú no estás casado con él. Tú no tienes un contrato legal, no tienes un compromiso con él. Tú no estás cumpliendo los mandamientos. Usted tira todo. Usted desafana todo, se aleja de Dios, se aparta. Eso es ser infiel. ¿Cuánto cristiano hay así? Tienen maridos o han tenido muchos maridos. No tengo compromiso contigo. Yo no quiero. Sírvete tú. ¿Acaso la Escritura dice que mis servidores, no digo mi Señor Jesús, donde yo esté ahí también estarán mis servidores? Jesús quiere que su esposa, un marido quiere que su esposa lo atienda. Pero imagínense que la esposa le diga, atiéndete tú. Agárrate tú, porque eso es machismo. Yo no soy tu esclava. Oh, sí, somos esclavos de Cristo hasta el último día de nuestra vida.
que comportarse como esa esposa, sin arrugas, sin mancha. Por eso dijo él, no temas. A la fiel y a la amada le dijo, no temas. Cristo la protege, interviene en su vida. ¿Qué necesidad tiene Cristo está corrigiendo a la mujer? No me gusta esto de ti, arrepiéntete, cambia esto, cambia lo otro. No quiero atenderte. ¿No se supone que es la deber de la mujer como iglesia de Cristo servir a Cristo? Entregarse a Cristo en cuerpo y alma, como lo debe hacer un esposo. Oh, hermano, ¿cree que Jesús hoy en día, crees que usted que Jesús hoy en día es un marido o es un esposo? Para muchos es un marido. Solamente estamos unidos porque ni modo soy cristiano, porque no me queda de otra. Pero tenerlo como esposo es servirle a Él. Y entonces todos los días me levanto, preparo mi vida para servirle a mi Señor como lo hacía Esther. Preséntate tú como iglesia y no como creyente. Dice, yo soy la esposa del Cordero. Yo soy la esposa, Él es mi esposo. No es mi marido, es mi esposo. Y me levanto a servirle. Yo no puedo decirle, sírvete tú. Yo ya no quiero servirte, Jesús, esposo, sírvete tú. No soy tu esclava. Hermano. Jesús dijo que llegará el día donde se darán cuenta de la importancia de tener a Jesús como esposo. ¿Cuánto creyente le dice a Jesús, sírvete tú, arréglate tú, limpia tu casa tú? Yo ya no quiero orar contigo, yo ya no quiero platicar contigo. No tienen comunión en la oración, no tienen comunión en la palabra, aborrecen su presencia. No quiero ir a la iglesia, no quiero estar contigo, no quiero servirte, no quiero adorarte, no tengo momentos para entrar en una intimidad contigo, no quiero, te rechazo, no quiero la intimidad contigo. ¿Cuánta mujer y cuánto hombre se comportan así con las esposas? No quiero nada. Por eso dice que no os neguéis el deber conyugal. Lo mismo le hacen a Cristo. Preséntate tú como iglesia. Preséntate como la esposa. Preséntate tú como la esposa. No como una persona infiel, no una persona que le gustaría tener muchos maridos. Muchos. Jesús le dijo, has tenido muchos maridos, pero no tienes esposo. ¿Qué cree que tiene usted? ¿Maridos o esposo? Así que arrepiéntete. Si has tenido maridos, arrepiéntete. Y recibe a Jesús como tu esposo. Recibe a Jesús como tu Salvador. Recibe a Jesús como tu Rey. Y sírvele como si sirvieras a tu esposo. Como si sirvieras, si trabajaras en una empresa, si sirvieras a los demás. Porque en eso consiste la salvación. En comportarse como esa esposa a quien él se la presenta a sí mismo y en quien Esther se presentó como la esposa. Que se limpia su corazón para servirle todos los días. Sonríe, Cristo te ama, que el rostro te cambie. Que el rostro te cambie. Vas a ver que cuando haces lo bueno, tu cara empieza a brillar. Tu cara empieza a ponerse lisita, empieza a verte de una manera atractivo. No te sientes arrugado, no te sientes viejo, no te sientes abandonado. Sírvele a Cristo y vas a ver cómo el rostro empieza a resplandecer como mi Señor Jesús resplandecía. Así que levántate y sirve a Cristo.
Levántate. ¿Acuerda usted de la suegra de Pedro? Cuando fue sanada de esa enfermedad, se levantó a servir a Cristo. ¿Qué hizo María? Se levantó a servir a Cristo. ¿Qué hizo Lázaro? Se levantó a servir a Cristo. Levántate a servir a Cristo. ¿Qué hizo María Magdalena? Se levantó a servir a Cristo. Levántate a servir a Cristo. Levántate a servir a Cristo con tu vida, con tu limpieza, con tu entrega. Levántate a servir a Cristo. Ese es el fruto de la salvación. Levantarnos a servir a Cristo, levantarnos a entregarnos a Él. Dios te bendiga, hermano. Arrepiéntete y ven a nuestro Padre Celestial. No le digas sírvete tú, porque eso es tener muchos maridos. A Él no se le va a servir como se le sirven a los dioses. Eso lo dice en Deuteronomio 12. No haré con vosotros lo que nosotros hacemos aquí, cada uno lo que bien le parece. Nosotros no somos del mundo, somos para Él. Dios te bendiga. Ven a Cristo, que es tu Salvador, tu Rey, tu Esposo, tu Señor. Ven a Él, hermano. Sírvele al Señor. Regresa a servirle. Reconcíliate con Él y regresa a servirle. Dalo todo por Él. Aunque el mundo no valore lo que tú haces, que Cristo valore lo tuyo, porque ahí está la protección, ahí está la manifestación de la salvación. Hay maridos que no tienen compromiso con la esposa. Hay esposas que no tienen compromiso con el esposo. Simplemente tú me das y yo te atiendo. No hay deber conyugal, no hay nada. Es terrible. Todo lo que el hombre haga a la esposa, al esposo, lo hacen a Cristo. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir, dale a like a la página. Si en verdad te están bendiciendo estas enseñanzas, este llamamiento a volver a Cristo, dale like a la página. Recomiéndanos para que YouTube, para que Facebook nos recomiende, hermano, y así estemos evangelizando. Solamente un mes tarda la predicación y se borra. Así que ayúdenos, por favor, a llevar este mensaje de salvación. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por sus comentarios a todos los que estuvieron en esta mañana. Que el Señor me los guarde. Y gracias por su tiempo. Mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para nuestra vida. Bendiciones, hermanos.